Ok. Antes de iniciar la clase, quiero comentarles lo siguiente. Algo que les va a ayudar mucho a ustedes en su aprendizaje es que mientras nosotros estamos en clase o estamos en vivo, ustedes pongan atención a lo que estamos diciendo en la clase. Eh, no tomen nota o apuntes. ¿Por qué razón? Porque eh, una de las razones para que ustedes aprendan más es que las clases las estamos grabando. Entonces, yo les sugiero que en la clase en vivo ustedes se enfoquen y no anoten, a menos que les surja una pregunta durante clase, anótenla. Ahí sí, o una duda, esa sí anótenla porque se les va a olvidar, anótenla. Es lo único. Preguntas o dudas o algún comentario lo pueden anotar. Entonces, ya después que ustedes tuvieron la clase en vivo y tienen la grabación, entonces siéntense en algún momento que ustedes tengan tiempo y ahí sí tomen nota, pero tranquilamente, ustedes pueden ir avanzando tranquilos en tomar nota. ¿Por qué? Porque ya la clase ustedes la tienen ahí grabada. Entonces, tomen nota de lo que ustedes entienden y comprenden. Al final de todas las clases, yo les voy a pasar mis apuntes, todos los apuntes, tal y como yo los estoy presentando aquí con ustedes, se los voy a dar, porque eso incluye el inscribirse a la clase. La clase les incluye la grabación en vivo, perdón, la clase en vivo, las grabaciones y los apuntes. Entonces, si ustedes quieren aprender, esa va a ser la manera pedagógica que ustedes aprendan más. Primero, que se concentren en la clase, no tomen notas. Después, vean la clase y ahí ya pueden tomar notas con sus propias palabras. Lo que ustedes entendieron, lo ponen en sus propias palabras. Y tres, les va a ayudar lo que es los apuntes míos a que ustedes puedan aprender más. Así que con esas tres herramientas, ustedes van a poder aprender muchísimo. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy es la iglesia, el Israel de Dios. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de la congregación o asamblea de personas. En el griego, eclesía significa reunión o asamblea de personas, pero en español se traduce como iglesia. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de la iglesia, está hablando de personas, de una congregación, de una asamblea. No está hablando del nombre de la iglesia ni del edificio. ¿Ok? El edificio se le llama templo o sinagoga, o en el caso del Antiguo Testamento, el santuario o el templo en Jerusalén. Ese es el edificio. Entonces, la iglesia es la reunión o asamblea de personas. En otras palabras, somos nosotros. Entonces dice la iglesia, el Israel de Dios. Ahora nosotros somos el Israel de Dios. Pero acuérdense que nosotros ahora somos el Israel simbólico. Cuando yo menciono la palabra el Israel espiritual, es porque algunos autores así lo manejan. En lugar de decir el Israel simbólico, ellos manejan el espiritual, pero refiriéndose al simbólico, al de hoy en día. Entonces, por eso es que manejo esos dos conceptos, pero realmente el concepto sería el simbólico y el literal. Entonces, la iglesia de Israel en el Antiguo Testamento era el Israel literal. Y todos los que se agregaban, porque el plan de Dios era que la iglesia, que Israel llevara el evangelio, todos los que se agregaran a la iglesia de Israel literal, aunque no fueran israelitas, se convertían en la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de Israel literal. Y hoy en día, la iglesia del Israel simbólico somos nosotros y todos los que se agreguen vienen a ser parte de el Israel simbólico.
Ahora, una cosa muy importante, cuando nosotros hablamos del Israel simbólico y del Israel literal, es el Israel o la iglesia del Israel, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pero la iglesia verdadera. Entonces, a eso se está refiriendo la Biblia, a la iglesia verdadera, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas denominaciones. Ah, bueno, tú eres del Israel simbólico, pero si formas parte de la iglesia verdadera. Si no formas parte de la iglesia verdadera, pues estás ahí, eres oveja de otro redil, pero no formas parte del Israel simbólico, que sería la iglesia verdadera. Entonces el Israel literal en el Antiguo Testamento también era la iglesia verdadera. Muy bien, entonces eso hay que tenerlo en mente. Ahora, ¿por qué pasamos del Israel literal al Israel simbólico? Miren lo que dice Mateo 21:43. Por esto os digo a vosotros. A ver, permítanme tantito. Aquí está, puntero. Ahí está. Por eso os digo a vosotros, Jumín es vosotros, que el reino, Basileía, el reino de Tuteu, el reino de Dios. Acuérdense ustedes que la palabra Dios, Dios en la Biblia no es una persona, ¿ok? Porque ese es el problema que tenemos con la Trinidad o la divinidad o la deidad, que nosotros pensamos que Dios es una persona. No, en el pensamiento hebreo bíblico, Dios es un título para la divinidad. El Padre, como es parte de la divinidad, lleva el título de Dios. El Hijo, como es parte de la divinidad, lleva el título de Dios. Y el Espíritu Santo, como es parte de la divinidad, lleva el título de Dios. Entonces, aquí podemos decir que cuando dice, por esto os digo a vosotros que el reino de Dios, podemos bien traducirlo como el reino de la deidad, o sea, el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será quitado a vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Entonces, esta nación, ¿quién es esta nación? Esta nación es la iglesia de Dios del Nuevo Testamento o la iglesia de nuestros días, que se le conoce como el Israel simbólico o el Israel espiritual. Y vean cómo dice que Israel era una nación y será dado a otra nación que produzca los frutos de él. Entonces, si nosotros no tenemos en mente esto, vamos a malinterpretar la profecía. Por ejemplo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Alguien que me ayude a leerlo. Apocalipsis 7 9. Apocalipsis 7 9. Alguien que me Después ayude de a esto, leerlo. Apocalipsis miré, 7 9. después de esto miré, y he aquí Uh-huh. una gran multitud, la cual nadie Ok. podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban Muy, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. muy bien. Ahí se menciona la palabra de toda tribu o de toda nación. De toda tribu o de toda nación. Entonces, qué fácil es cuando nosotros tenemos en cuenta interpretar los 144,000 y la gran multitud. Los 144,000 dice que son de todas las tribus de Israel, pero como nosotros ya estamos en el Apocalipsis, hay un principio que dice que el Israel literal fue en el Antiguo Testamento y el Israel simbólico en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, esos que son 12,000 de cada tribu de Israel, ¿son del Israel literal o del Israel simbólico? ¿Qué dicen ustedes? Simbólico. Es correcto. Entonces, ¿cómo es de fácil cuando nosotros tenemos esos principios? Porque hay una gran discusión dentro de la iglesia. ¿Son literales o son simbólicos? Muchos dicen que son literales, otros que son simbólicos. Bueno, nosotros bíblicamente decimos que son simbólicos. ¿Por qué? Porque ya el Israel literal ya no existe en nuestros días. Ahora es el Israel
simbólico. Además de eso, Juan no menciona ni a Efraín ni a Dan. Y si Juan estuviera hablando del Israel literal, tendría que mencionar a Dan y a Efraín, porque ellos eran partes de las 12 tribus del Israel literal. Y como no los menciona, pues no se puede estar refiriendo a el Israel literal. En lugar de Dan, menciona a Leví, y en lugar de Efraín, menciona a José. Leví era una tribu, pero en el Antiguo Testamento no era contada como tribu. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cargo del sacerdocio, del pastoreo del pueblo de Israel. Y José, pues, no era tribu en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era Efraín y Benjamín, perdón, ¿cuáles fueron los hijos de José? Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Esos eran tribus en el Antiguo Testamento. Entonces, los 144,000, ya sabemos que en Apocalipsis los números no indican cantidad, indican cualidad. Así que 144,000 es una cualidad del Israel simbólico. ¿Cuál es esa cualidad? Que van a ser sellados, van a tener el sello de Dios. Pero luego dice el versículo 9 que Juan dice que ve a una gran multitud de todas naciones. Entonces, cuando dice nación, ahí en el versículo 9, nación se está refiriendo a lo que es la iglesia de Israel, pero simbólica. Entonces, los 144,000 y la gran multitud, pues es el mismo grupo, porque se está refiriendo a lo mismo. Entonces, solo que Dios, para hablar de los que van a ser sellados, utiliza diferentes símbolos. Ahí en Apocalipsis 7 utiliza el símbolo de 144,000, los que van a ser sellados, y utiliza el símbolo de la gran multitud. ¿Y por qué gran multitud? Porque el número 1000 en Apocalipsis es un número, o en la Biblia, para hablar de cifras incontables. Entonces, quiere decir que esos 144,000 son de todas las tribus, pueblos, naciones y muchedumbres que se unan al pueblo de Dios, del Israel simbólico. Entonces ese reino, dice el Señor, el literal va a ser quitado y ahora va a ser dado a una nación. Ahora esa nación ya no es el Israel literal, esa nación es el Israel simbólico. ¿Ok? Bueno, entonces, miren lo que dice 1 Pedro 2:9, hablando de la otra nación. Así como Israel era una nación, nosotros, la iglesia simbólica, también es una nación. Dice, pero vosotros sois linaje, genos, linaje elegido, eclectón, real sacerdocio, Yerub, Basileión, real sacerdocio. Y miren lo que dice, etnos, la misma palabra, etnos, nación, la misma palabra para el Israel simbólico, etnos. Dice, nación santa, etnos, ayón, nación santa, pueblo especial para que anunciéis los poderosos hechos. Entonces, el Israel literal dejó de serlo después de la muerte de Cristo y pasa a ser, ese Israel literal pasa a ser ahora, este, ok, a ver, acceso al hermano Spencer. Bueno, díganle que ponga la clave y aquí me va a aparecer y yo le voy a dar acceso. Ahí por favor a quien que pongan la clave y ya yo le voy a dar acceso. Así le he hecho con todos. Todos los que han entrado yo les he tenido que dar acceso. No sé por qué no están entrando directamente. Entonces, decíamos que el Israel literal fue hasta la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, ese Israel literal, que era una nación, pasa a ser ahora una nación, pero es el Israel simbólico. También una nación, porque así lo está diciendo Pedro. Entonces, aquí en Mateo estamos hablando de cuando dice, pero esto os digo a vosotros que el reino de Dios será quitado a vosotros. Este reino es el Israel literal y será dado a una nación. Esta nación es el Israel
espiritual o simbólico. Y acá está hablando del Israel simbólico, aquí en 1 Pedro 2, 9. ¿Ok? Bueno, esa parte ya lo hemos visto, pero estamos ampliando. Estamos repitiendo, pero en la repetición ampliamos. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel era una nación, era nacional, reino literal, ciudad literal, templo literal, sacrificios literales y altares literales. En el Nuevo Testamento, ahora es un reino espiritual o simbólico. ¿Ok? De paso, cuando nosotros nos referimos al reino espiritual en esta clase, no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico griego. Estamos utilizando también esa palabra porque en otras ocasiones ustedes van a escuchar esos términos, el Israel espiritual y simbólico, que sería lo mismo. Entonces, miren lo que dice Éxodo 19:6, hablando de la nación santa. Israel literal era una nación santa. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús lo dijo, vosotros, Juméis, seréis para mí etnos agión, una nación santa. Aquí estamos en lo que es la Septuaginta, ¿ok? La traducción de la Biblia, la Septuaginta, que todo el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Entonces, utiliza la misma. Los que hicieron la traducción de Éxodo 19:6 dicen etnos agión, nación santa. Estamos hablando del Israel literal, era una nación santa. Y 1 Pedro 2:9, hablando del Israel espiritual o simbólico, dice, Humeis, también, pero vosotros, dice, sois, y utiliza la palabra etnos agión, la misma palabra que acá. Aquí sí es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, aquí utiliza nación santa. Entonces, el Israel literal era una nación santa. ¿Y por qué Dios dice que el Israel espiritual o simbólico es una nación santa? Porque este Israel literal dejó de serlo y pasa a ser ahora el simbólico o espiritual. Y como también era una nación santa, pues también el Israel simbólico es una nación santa. Reino de sacerdotes. Bueno, en el Antiguo Testamento también el Israel literal era un reino de sacerdotes. Ahí mismo en Éxodo 19:6. Pero vosotros seréis Basileión y Erutma. ¿Qué quiere decir? Reino de sacerdotes. Entonces el Israel literal era un reino de sacerdotes. Y como dejó de serlo el Israel literal, entonces ahora el Israel espiritual también es un reino de sacerdotes. Es lo que dice 1 Pedro 2:9. Basileión y Erutma. Real sacerdocio. Entonces, esta palabra Basileión puede ser traducida como reino o real, porque pues de ahí viene, se derivan esas dos palabras. Entonces, es lo mismo, pues en el Israel literal eran nación santa y en el simbólico también, perdón, un real sacerdocio también acá, en el simbólico. Un tesoro especial. Bueno, el Israel literal en Éxodo 19:5 también dice, seréis para mí un laos periusius, un pueblo especial. Entonces, el Israel literal era un pueblo especial. Y también el Israel simbólico, en 1 Pedro 2:9, laos, pueblo especial. Entonces, la misma palabra, peripoyesen. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, lo mismo que se aplicaba para el Israel literal, se aplica para el Israel simbólico. Nación santa, real sacerdocio y pueblo especial. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia con esto? Pues que las mismas características que se aplicaban al Israel literal se aplican al Israel simbólico, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Con respecto al tabernáculo o al santuario, ¿qué dijo Moisés en Levíticos 26:11? Dice, y colocaré esquenen, la tienda o la morada,
Acuérdense que todo esto es la Septuaginta, porque aquí no estamos utilizando el hebreo. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con el griego del Nuevo Testamento y entonces están utilizando las mismas palabras. Entonces dice, y colocaré la tienda, esquenen, entre vosotros, dice Moisés. Aquí está hablando del tabernáculo literal, ¿ok? O de el santuario, el que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero aquí en Juan 1:14 dice, y Jesús, Logos, llegó a ser sarx, carne. Entonces dice, y Jesús llegó a ser carne, egeneto, y habitó, este, eh, perdón, habitó, y miren la palabra que utiliza, esquenosen, la misma palabra que acá, de esquenen. Esta palabra también es en el griego, esquenosen, es la misma. Y entonces dice, y habitó o acampó entre nosotros. Entonces acá, templo literal. Y acá es Jesús como símbolo de ese templo que acá era literal. Entonces, acá no habita Jesús, acá, bueno, habita dentro del templo, pero se tiene que colocar la tienda. Acá no, acá la tienda es Jesús mismo. Y cuando dice, y habitó y acampó, somos nosotros, o sea, Él estuvo entre nosotros. Entonces eso es muy, muy importante, porque acá el Señor Jesús habitaba en una tienda a través de la llama de fuego, en el lugar santísimo, también ahí se mostraba la presencia de Dios, pero era en el santuario. Acá no, acá Jesús podemos decir que habita, bueno, no podemos decir, así lo dice la Biblia, entre nosotros. Aquí ya no necesita un templo literal para habitar, no, él mismo es ese templo, y nosotros también somos ese templo. Luego tenemos a Cristo como Rey. En Zacarías 8:3 dice, yo visitaré a Sión y Esquenosó y habitaré en medio de ella. Entonces, también estaba Jesús en medio de Sión. Y Juan 1:14, el mismo texto dice, Jesús llegó a ser carne y habitó y acampó entre nosotros. Entonces, lo mismo que sucedió allá, ¿por qué acá Jesús viene? Porque acá también habitaba en Sión y aquí también va a habitar Sión, Israel literal, y acá Sión, el Israel espiritual o el pueblo de Dios simbólico. Es lo mismo. Entonces, la terminología empleada en el Antiguo Testamento relacionada a la nación de Israel entra sin cambio al Nuevo Testamento. Las designaciones no cambian y la misma fraseología es usada, son sacadas de su escenario nacional de Palestina al reino espiritual, un reino mundial o al reino simbólico. ¿Ok? Entonces, no cambia, es la misma fraseología, lo mismo. Entonces, no hay ningún cambio. Templo sigue siendo templo en el Nuevo Testamento, pero ahora es la iglesia. Jerusalén sigue siendo Jerusalén, pero ahora es la iglesia. Los sacerdotes sigue siendo sacerdotes en el Nuevo Testamento, pero ahora es la iglesia. Sión, la iglesia. O sea, lo mismo, pero ahora todo para la iglesia, cuando estamos hablando de esos símbolos. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento usan la fraseología de la nación de Israel cuando escriben del Israel espiritual y global. Se debe recordar este importante principio cuando interpretamos las profecías de los últimos días. Por eso es que si nosotros tenemos en cuenta estos principios, mientras los eruditos están quebrando la cabeza con los 144,000, ¿son literales o simbólicos? Ah, fácil, son simbólicos porque en el Nuevo Testamento ya son simbólicos. Además, los números en Apocalipsis y en Daniel no indican cantidad, indican cualidades. Luego, 12,000 de cada tribu de Israel. Ah, es el Israel simbólico, porque el Israel espiritual fue en el Antiguo Testamento, pero se utiliza la misma fraseología para referirse a la iglesia. La gran multitud,
de toda tribu, nación, pueblo. ¿Es lo mismo que los 144,000? Sí, porque al Israel nacional también le llamó, perdón, al Israel literal también le llamó una nación. Así que al Israel espiritual o simbólico también es una nación. En el Israel literal, una gran multitud. En el Israel espiritual o simbólico, también una gran multitud. En el Israel literal, de todas partes de toda nación, tribu, pueblo o lengua, porque acuérdense que el Israel literal anunciaba el evangelio, y si un griego o un moabita o un edomita se convertía, pasaba a ser de el Israel literal. Entonces venían de otras naciones, pueblos, de otras naciones, pueblos, lenguas. Entonces, el Israel espiritual también van a venir de muchas naciones, pueblos, lenguas. O sea, es lo mismo. Entonces, facilísimo la profecía cuando nosotros tenemos estos conceptos en mente, pero cuando no, es difícil. Entonces, eh, miren aquí lo que sigue diciendo. Desde que Dios rechazó la nación de Israel, la iglesia, el Israel espiritual, toma su lugar. Y las predicciones proféticas del Antiguo Testamento de los enemigos atacando a Israel se aplican ahora a la iglesia. No solamente se va a aplicar templo, Sión, Jerusalén, todo eso. No, también se aplican los enemigos a en el Nuevo Testamento. Entonces, las fuerzas combinadas de los enemigos de Israel, descritas en Ezequiel 38-39, que se reúnen desde los 4 ángulos para atacarla, son dirigidos por Satanás contra Dios, quien está en medio de mi pueblo Israel, o sea, la iglesia. Entonces, cuando los enemigos atacaban, quien estaba en medio del pueblo era Dios. La promesa de liberación de Israel declarada en la profecía de Ezequiel se refiere a la iglesia en el conflicto final. La iglesia ha heredado todas las promesas y bendiciones aseguradas a Israel. En Ezequiel 38 y 39 tiene doble cumplimiento con el Israel literal y con el Israel simbólico. Entonces, miren lo que dice Harold Francis Hamilton. Esta parte para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque Harold, él no era adventista, pero él era un erudito. 1876 vivió. Él nació después que Elena G. de White, porque acuérdense que Elena G. de White fue en 1827 y muere en 1915. Así que podemos decir que, pues, seguramente él escuchó hablar de Elena G. de White, porque White muere en 1915 y él en 1919. Entonces, él escribe un libro que se llama La gente de Dios o el pueblo de Dios. Y entonces es una investigación sobre los orígenes del cristianismo. Entonces, ¿qué dice él? Este es el mismo libro igual de Hamilton. Está en dos versiones. Para cuando ustedes lo vean, pues este es un libro muy bueno, muy bueno. Ahora, recuerden ustedes que yo les dije que el mejor comentario bíblico que tenemos es Antiguo y Nuevo Testamento y el Espíritu Profecía. Esos son los mejores. El Espíritu Profecía me gusta mucho porque eh, te aclara mejor el mensaje de una manera más fácil y sencilla, incluyendo la profecía. ¿Por qué yo menciono a estos eruditos? Porque también ellos de una manera sencilla, para, por así decirlo, aunque ellos eran eruditos, cuando tú lees sus libros, ellos están escribiendo no para el mundo académico, claro, sí lo hacen, pero también en un lenguaje sencillo. Escriben para el mundo académico, para el mundo de los eruditos, pero en un lenguaje del pueblo, en un lenguaje que la gente lo puede entender. Entonces, todos los libros que yo voy a mencionar y los autores tienen esa eh, facilidad que a mí me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta profundizar, pero al momento de darlo, me gusta
darlo de una manera sencilla y fácil que lo puedan entender. Bueno, así son ellos. Por eso me gustan estos autores. Claro, no son adventistas. Y entonces miren, este, Hamilton fue un teólogo e historiador eclesiástico, o sea, se dedicó a la historia de la iglesia. Él era canadiense en la iglesia de Inglaterra, en Canadá. O sea, que él era de la iglesia anglicana. Cuando ustedes escuchen la iglesia anglicana, es la iglesia de Inglaterra. ¿Ok? Entonces, su trabajo influyó en el estudio de las raíces del cristianismo primitivo y la comprensión de la iglesia como pueblo de Dios. Ese fue su trabajo. Ahora, recuerden ustedes que Elena G. de White dice que el Israel literal es ahora el Israel simbólico. Ahora nosotros somos. Eso lo dice Elena G. de White. Pero miren lo que dice Hamilton. En su libro El pueblo de Dios o la gente de Dios, refiriéndose al Israel espiritual o simbólico. Dice, los que pongan su confianza en Jesús constituyen los israelitas. Uf, clarito. O sea que él está diciendo que los que formen parte de el pueblo verdadero, la iglesia verdadera, dice, constituyen los israelitas verdaderos. Los israelitas verdaderos, la iglesia verdadera. Pero él se está refiriendo a el nuevo. Miren, aquí está. El Israel espiritual. Ahora, ¿se dan cuenta por qué yo utilizo el término simbólico y espiritual? Porque él cuando dice espiritual se está refiriendo al simbólico, es lo mismo. Entonces, él dice, ese Israel verdadero es el nuevo Israel espiritual, o sea que somos nosotros, que ha sido obediente a Dios. Por eso les digo que la iglesia, el Israel es, espiritual o simbólico es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ha sido obediente a Dios. Por lo tanto, los creyentes en Jesús son el verdadero pueblo de Dios y los poseedores de todos los privilegios que una vez pertenecieron al Israel según la carne. O sea, les pertenece todo lo que fue del Israel literal. A eso se refiere cuando él dice según la carne, está hablando del Israel este, eh, literal. Ahora les pregunto, ¿qué les parece esta cita? ¿Está él explicando, está diciendo lo mismo que dice la Biblia o está diciendo cosas diferentes? ¿Qué Está dicen? diciendo lo mismo, pastor. Lo mismo, pero en palabras más Más sencilla. sencillas. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que les voy a poner mi caso. Yo estoy estudiando una maestría, pero no en una escuela adventista. Yo estudié en una universidad que no es adventista, pero pues para mí es una de las mejores universidades del mundo con respecto a lo que yo estoy estudiando, a mi área. Yo estoy haciendo una maestría en literatura apocalíptica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, eh, muchos dicen, ah, no, quién sabe si el pastor traiga buenas profecías, porque para empezar ni estudia en una escuela adventista. Bueno, no me voy a comparar, pero Daniel tampoco estudió en una escuela adventista. Daniel el profeta. ¿Él en qué escuela, en qué universidades estudió? A ver, Giovanni, mi discípulo amado. Daniel, ¿en qué universidades estudió? ¿Adventistas o universidades? Bien. Estudió en la Daniel, universidad, pues, de ajá. los mismos profetas. No, Daniel estudió en la Universidad de Babilonia. Ah, de Ahí estudió Babilonia. Daniel en la Universidad de Babilonia, no era adventista esa universidad, pero fue guiado por Dios. Entonces, eh,
aunque no sea una universidad adventista, nosotros, en mi caso, yo tengo que tomar de otros autores eruditos, por ejemplo, él no es adventista, es de la iglesia anglicana, pero con respecto a lo que escribió de Israel, él está de acuerdo con la Biblia, por lo tanto yo tengo que tomarlo como un buen erudito en concordancia con la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces, miren ahora lo que eh, sigue diciendo. Todo lo que pertenecía en el tomo 2 del mismo libro de La gente, el pueblo de Dios, la página 28, pero el capítulo El Nuevo Israel. Dice, todo que pertenecía a Israel de antaño, ahora pertenece al nuevo. El Israel de antaño, ¿quién es? Giovanni, ¿quién es el Israel de antaño? El del Antiguo Testamento, Es correcto, el Israel literal. Ahora, literal. cuando dice ahora pertenece al nuevo, ¿el nuevo quién es? José, José Chávez. ¿El nuevo quién es? O José Ramiro, o Nancy. A ver, ahora el nuevo quién es? Cualquiera de El los nuevo es tres. el Israel espiritual. Nuevo es Muy espiritual. bien, es correcto. El nuevo es el Israel espiritual o el simbólico. Muy bien. Simbólico. Lo que era verdadero al Israel premesiánico, o sea, antes del Mesías, era verdadero al Israel post-mesiánico, o sea, después del Mesías. Entonces, todo lo que era verdad en el Israel literal, está diciendo, es verdad en el Israel espiritual o simbólico. Allá en el Israel era una nación santa, acá también, es verdad, una nación santa. Allá en el Israel literal, un sacerdotes, una nación de sacerdotes, acá también. Entonces Bien. todo dice él. Ahora, no es que porque él lo esté diciendo, porque primero lo vimos con la Biblia, ¿ok? Por eso le digo, la Biblia es el mejor comentario. Entonces, él sigue diciendo en el capítulo El Nuevo Israel, pero en la página 31, somos la comunidad de Dios y por lo tanto los verdaderos israelitas. O sea, al Israel espiritual le llaman los verdaderos israelitas. Pero el nuevo Israel no solo heredó todos los privilegios exclusivos del antiguo, sino que también había recibido bendiciones aún más grandes. O sea, el nuevo Israel dice, todavía recibe bendiciones más grandes que el Israel literal. William Milligan, este es otro erudito. Él escribió este libro, La Revelación de San Juan o de Juan. Entonces, él vivió 1821-1893. Nació 6 años antes que Elena G. de White, porque Elena G. de White este, nació 1827. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la razón por la cual me gustan estos eruditos? Que claro, pues los he estudiado en la escuela. Por eso es que los utilizo yo mucho. Porque ahora los eruditos de la actualidad, estamos hablando de nuestros días, pónganle del 2000 para acá. Alguien que te va a hablar de profecía, te complica a veces el lenguaje o no te habla de que en el Antiguo Testamento los principios del Israel literal, el simbólico, ¿no? Entonces, para mí, yo casi no estudio los eruditos de profecía actuales. ¿Por qué? Porque a mí estos, al leerlos, me enseñan mejor, ¿ok? Entonces, esa es la otra razón por la que yo los utilizo. Eh, los de ahora ya están muy, no he encontrado yo uno actual que diga yo, a este me llena, no. Entonces, él fue teólogo, profesor de divinidad y crítica bíblica, reconocido por sus obras teológicas y especialmente por sus estudios y comentarios sobre el libro del Apocalipsis o Revelación de San Juan. Él fue un erudito en ese libro. Milligan fue una figura importante entre
los estudiosos británicos del siglo, a ver, ¿qué siglo sería este? 19. Siglo 19. XIX. Gracias, mi discípulo amado. Ajá, 19. Sí, porque este es el 9 y este es el 1 y el 9, 19. Con publicaciones sobre temas claves de revelación apocalíptica. O sea, él en su tiempo hizo un excelente trabajo sobre, él fue especialista en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que él dice con respecto al Israel literal? Él dice en la revelación de San Juan, en la página 27, ella, refiriéndose a la iglesia, tuvo un interés en Sión y Jerusalén. Ella vio en Babilonia el tipo de sus enemigos, o sea, la iglesia ve en Babilonia el tipo de sus enemigos, así como Jerusalén es para hablar de la iglesia verdadera, y entonces la iglesia verdadera en Jerusalén tenía enemigos y los enemigos fueron Babilonia. Entonces él dice, ahora el Israel simbólico también va a tener enemigos y a esos enemigos en la Biblia se le va a llamar Babilonia, la grande o la gran ramera. Entonces ella vio en Babilonia el tipo de sus enemigos. Ella misma se sentía ser el Israel de Dios. O sea, hablando de la iglesia de el Israel de nuestros días, el simbólico. Robert H. Mons, también 1921, él ya fue poco más después, él murió en el 2019, pero también fue un erudito y él escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, es un comentario que él hizo del Nuevo Testamento. Él le llamó el nuevo comentario internacional del Nuevo Testamento y lo hizo sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, fue un importante erudito, él era bautista del Nuevo Testamento, autor de varios comentarios bíblicos, entre ellos su reconocido trabajo sobre el libro de la Revelación, The Book of Revelation, el libro de Apocalipsis. Y él sirvió como pastor principal en Christ Community Church en Walnut Creek, California. Entonces, él era bautista, un erudito bautista. ¿Qué dijo Robert? Todos los nombres, Abraham, hijos de la promesa, con su país atendido, promesas, bendiciones, no pertenecen al Israel según la carne, en español, al Israel literal, sino al Israel de Dios, en español, al Israel simbólico o al Israel espiritual. Noten que aquí es otro término que se utiliza para el Israel simbólico. El espiritual es otro término, pero el Israel de Dios es otro término. Él está hablando del Israel simbólico. Entonces dice, todos los nombres, Abraham, Isaac, todos los nombres, son ahora para el Israel de Dios. Y no solamente los nombres, sino también las ciudades, los países, todo. Babilonia pasa a ser porque rodeaba. Acuérdense que vimos en la clase pasada el principio, todo lo que rodea, y vimos el ejemplo de Jezabel. Se aplica ahora simbólicamente en el Nuevo Testamento. Jezabel, la iglesia, pero lo rodeaba o alrededor de ella estaba Elías. También se va a aplicar simbólicamente. Estaba los 3 años y medio de que no hubo lluvia, también, tiempo, la metí un tiempo, 3 años y medio, pero simbólicamente, 1260 años. Acá no se menciona en Apocalipsis, pero también lo tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque acá representaba al Estado. Y entonces en el Apocalipsis sí se menciona el Estado y la iglesia se unen, o sea, Jezabel se une con el Estado y entonces eso ocasiona la apostasía. Entonces, es lo que está diciendo Robert, porque ellos eran eruditos. Claro, en esta parte, en otras partes, pues ahí no podemos darle nosotros eh, este crédito. Por ejemplo, los bautistas, si te van a hablar del estado de los muertos, pues claro, ellos creen en el infierno. Bueno, pero nosotros estamos tomando lo que es el caso de Israel literal y simbólico.
Charles Ellicott, él escribió un comentario completo de la Biblia. Él escribió, hizo un comentario de cada libro de la Biblia. 1819, 1905 también, contemporáneo con Elena G. de White, porque Elena G. de White 1827. Entonces, él hace un comentario en el volumen 8, desde Efesios hasta Apocalipsis. Y entonces, ¿qué dice él en ese comentario? Bueno, antes vamos a ver, él fue un destacado teólogo y obispo anglicano, o sea, él era de la iglesia anglicana, conocido por sus comentarios bíblicos, incluyendo notas sobre el Apocalipsis de Juan. Autor de comentarios sobre casi todos los libros del Nuevo Testamento. Su serie de comentarios se conoce como Ellicott's Commentary for English Readers, que es un comentario completo, diseñada para lectores laicos e interesados en estudio serio, pero accesible de la Biblia. Entonces, él escribe para los laicos. De paso, todos los eruditos deben de escribir en un lenguaje sencillo porque, pues, ¿a quién le van a escribir? A la iglesia. Entonces, eso ellos lo tenían en cuenta. Por eso es que me gustan estos autores. ¿Qué dice él en Notas sobre Apocalipsis? Él dice, la iglesia cristiana absorbe la judía o la de Israel, ¿ok? Hereda sus privilegios. La iglesia cristiana, él se está refiriendo al Israel simbólico. Hereda sus Correcto. privilegios y adopta con un sentido más amplio y más noble su fraseología. Entonces él dice, todo lo que hizo la iglesia del Israel literal, ahora lo va a hacer el Israel espiritual y la misma fraseología, lo mismo. Entonces, es interesante que él menciona eso. Luego dice en su nota sobre el Apocalipsis, la base histórica del Apocalipsis es la historia pasada del pueblo escogido. ¿Cuál era el pueblo escogido? El Israel literal. El Apocalipsis nos muestra el principio obrando en niveles más altos y en un ámbito más amplio. El Israel de Dios, el Israel simbólico. La iglesia de Cristo toma su lugar del Israel nacional. Y ahora la iglesia es también el Israel nacional, pero simbólicamente o espiritualmente. Entonces, ¿están de acuerdo estos autores con lo que dice la Biblia y Elena G. de White, sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, están completamente de acuerdos. Por eso me gustan estos eruditos. ¿Lo conocen, sí o no? Matthew Henry. Excelente. Él hizo un comentario de toda la Biblia también y es el más conocido, Matthew Henry. Él escribió, eh, pues comentó todas las Biblias, digo, todos los libros de la Biblia. Él es un poco más antiguo que los que hemos mencionado, 1662, así que fue antes que Elena G. de White. ¿Y qué decía Matthew Henry? Bueno, Matthew Henry fue un influyente pastor y comentarista bíblico inglés, conocido por sus obras monumental de comentarios bíblicos, ampliamente utilizados hasta hoy. Se formó para el ministerio presbiteriano, o sea, él era de la iglesia presbiteriana. Y entonces, él es el autor del comentario, nuevo comentario de la Biblia, un comentario exhaustivo sobre todos los libros de la Biblia, publicado por primera vez en 1708 y 1710, que todavía se usa ampliamente en estudios bíblicos. También él habla en un lenguaje muy sencillo. Y miren lo que él dice en las notas sobre Joel 3, hablando de la iglesia. Los santos, bueno, al Israel simbólico le llama los santos, son el verdadero Israel de Dios. Son su pueblo, la iglesia es su Jerusalén. Entonces ahora la iglesia es Jerusalén, hablando del Israel simbólico. Entonces es muy interesante lo que dice Matthew Henry. Ahora, tenemos aquí
el libro de la Biblia de Joseph Anjus. 1816 nació él y muere en 1902, casi como con Elena G. de White. Él fue un destacado ministro bautista, él era bautista, educador y erudito bíblico británico del siglo XIX, conocido por su labor académica y por escribir varios manuales y comentarios bíblicos, incluyendo el famoso Bible and Up. Entonces, sus trabajos ofrecieron a estudiantes y laicos guías accesibles, pero rigurosos para estudiar la Biblia. Influyó en la educación religiosa bautista y en la comprensión académica de las escrituras del siglo XIX. Entonces, ¿qué dijo sobre la iglesia? Él dice, tipología de escritura manteniendo el conjunto de la economía anterior se afirma en el Nuevo Testamento para ser típica. O sea, la misma tipología que se utiliza en la economía anterior, cuando él dice la economía anterior es el Antiguo Testamento o el Israel literal, dice se afirma en el Nuevo Testamento para ser típica. Y cuando dice se afirma en el Nuevo Testamento para la iglesia del Israel simbólico. Entonces, muy claro lo que él está diciendo. A medida que el futuro es así representado en visiones, hablando del libro de Juan, y bajo una dispensación típica, no puede provocar ninguna sorpresa que el conjunto se describe a menudo en términos figurativos y alegóricos o simbólicos. Además, como todo lo terrenal aporta imágenes para describir cosas espirituales, la ley es por tanto apropiada como es necesaria. Entonces, todo lo que era en el Israel literal, dice, aporta imágenes para describir las cosas espirituales, o sea, en el Israel simbólico o en el Israel espiritual. Entonces, los enemigos del reino del Mesías no solo son llamados por el nombre dado a los enemigos de la antigua teocracia, las naciones gentiles, sino que a menudo llevan el nombre de algunas personas que en ese momento eran peculiarmente hostiles o poderosas. Por ejemplo, el caso de, ya dijimos de Jezabel. ¿Ok? Eh, bueno, eh, váyanme buscando Daniel 11. Daniel 11 y ahorita yo les voy a leer le voy a decir qué versículo. Entonces, miren, en Isaías 25 son llamados por el nombre de Moab. En Isaías 63 y Amós por el nombre de Edom. Y en Ezequiel 38 por el nombre de Gog, refiriéndose a los enemigos, pues a los enemigos del Israel literal era Babilonia, pero también es Moab, también es Edom y también Gog o Magog. Entonces, ahora estos nombres pasan a ser como simbólicos también. Eso es lo que está diciendo. Pasan a ser simbólicos en el Israel espiritual. Daniel 11, a ver, léanme del 42 en adelante. 42, 11, 42. ¿Quién me ayuda? Rápido. 11, 42. Extenderá su mano contra las tierras, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, y Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán contra gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso santo más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Hasta el 45. Ya se terminó, Sí, ¿verdad? Ok, y leíste a partir del 42. sí. Sí. Entonces el 41 y 42. Vuélveme a leer otra vez 41 y 42, por favor. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ok, Egipto. Miren los nombres que se mencionan ahí. Edom, Moab y
Egipto, Libia, Etiopía, en los otros versículos. Ahora, esa es una profecía que está en el Antiguo Testamento, pero que su cumplimiento va a ser en el Nuevo Testamento. Y esa parte del 40 al 12, 1 al 3 no se ha cumplido. Entonces, la pregunta es, Moab, Edom, los moabitas, Egipto, Etiopía y Libia, ¿son literales o son simbólicos? Antes que me contesten, yo les pregunto, ¿Egipto fue enemigo del pueblo de Dios? Sí, Sí. Moab, sí, Edom, bien, sí, los amonitas también. también. Entonces, ahí, como esa parte está en el Antiguo Testamento, pero no se cumple, ahí todas esas naciones toman un aspecto simbólico, porque es lo que está diciendo, los enemigos del reino del Mesías no solo son llamados por el nombre dado a los enemigos de la antigua teocracia, sino las naciones gentiles, sino que a menudo llevan el nombre de algunas personas que en ese momento eran peculiarmente hostiles o poderosas. Entonces, se vuelve a retomar los enemigos de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahí son simbólicos. Por eso es que muchos se equivocan. Ah, el rey del norte. Ah, pues aquí está mencionando Etiopía, a Libia, a Egipto, a Moab, a Edom. Ah, todo eso es allá en el Medio Oriente. Ah, entonces el rey del norte es allá, China, Rusia. No, es un lenguaje simbólico. Esta peculiaridad del lenguaje profético se encuentra impregnada en toda la provisión antigua, o sea, en todo el Israel literal. Pero todas estas expresiones se aplican en el Nuevo Testamento a la iglesia de manera simbólica. Casi todos los nombres característicos de Israel se aplican al cuerpo de creyentes. El primer caso, las bendiciones y relaciones en lo que concierne a la gente son terrenales y temporales. En el segundo caso, espirituales y eternas o universales. Los apóstoles Adiós. razonan el mismo principio a lo largo de sus escritos, porque ellos están utilizando, los apóstoles están utilizando el mismo principio de que eh, todo ahora en el Israel simbólico pasa a ser simbólico espiritual, pero de manera universal. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora miren, tenemos también a Thomas Bernard ¿De en dónde su, mami? en su libro. Chequen ahí de no activar sus micrófonos. Yo se los estoy apagando, pero traten de no activarlos. En su libro, La enseñanza central de Jesucristo, él escribió ese libro, pero también él escribió este libro, El progreso de la doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Thomas Bernard? Él dice que, bueno, antes de ir a lo que dice, él fue un teólogo clérigo anglicano, también de la iglesia anglicana, conocido especialmente por su obra clásica, El progreso de la doctrina en el Nuevo Testamento. Su enfoque teológico se inscribe dentro de la tradición anglicana evangélica del siglo XIX, combinando exégesis bíblica con reflexión doctrinal y pastoral. Entonces, todo se funda en la antigua expectativa judía de un reino de Dios. Fíjense, todos estos eruditos que yo les he mencionado eran eruditos, o sea, tenían conocimiento de hebreo, griego, arameo, eran eruditos, pero ellos no solamente escriben para el mundo académico, escriben para los laicos y los pastores, porque en las iglesias hay muchos pastores que no son teólogos. Un teólogo es aquel pastor que le gusta investigar y que te habla de aquí el original dice esto, el griego, hebreo, arameo, ese es un teólogo, y el erudito es el que ya te sabe esos idiomas. Entonces en la iglesia, en todas las iglesias hay pastores y hay laicos. Los laicos son el pueblo, toda la iglesia. Entonces ellos escribían no solamente para el mundo erudito académico, sino que también, bueno, para el mundo erudito ni necesitan escribir porque pues ¿qué le vas a enseñar que un erudito a otro erudito? O sea, no. Generalmente ellos escriben para los pastores y la
iglesia. Estas clases también llevan el mismo público, pastores y la iglesia, o sea, ustedes. Entonces, la exposición completa del Evangelio fue el resultado. Bueno, ¿qué decía él primero? Él decía, todo se funda en la antigua expectativa judía de un reino de Dios. Es en la antigua expectativa el Israel literal, el reino de Dios, el Israel simbólico. Luego dice, la exposición completa del Evangelio fue el resultado de una combinación de los hechos y palabras de la antigua provisión con los hechos y palabras de la nueva. Entonces, es la misma exposición, pero es una combinación del Israel literal con el Israel espiritual o simbólico. Una combinación efectuada en la mente de los apóstoles, quienes así trajeron a la luz el significado y el alcance de sus propias inspiraciones anteriores. Es lo que él logra captar. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque así dice 1 Corintios 2:13. La interpretación de estas palabras se deriva mejor del hecho que es evidente en todas partes de los escritos de los apóstoles. O sea, los apóstoles trajeron el aspecto simbólico de lo literal. Es decir, su hábito de trabajar toda la doctrina evangélica con la ayuda del Antiguo Testamento, los tipos, las imágenes y las sentencias de las cuales eran, como sabemos, en sus ojos espirituales. Todo eso está en El progreso de la doctrina en el Nuevo Testamento, desde la página 128 hasta la 222, en su libro que le mencioné. Entonces, terminamos. Que la iglesia es ahora la nación de Israel se mantiene en todo el Nuevo Testamento y el Espíritu Profecía. No hay duda que ahora la iglesia eh, nacional de Israel, cuando nosotros decimos la iglesia simbólica, ahora es la nacional de Israel, es algo que está en todo el Nuevo Testamento y también en el espíritu de profecía. No estamos diciendo nada que no esté en la Biblia, eso está en la Biblia. Este principio es la base del mensaje del tercer ángel. Si nosotros queremos predicar el mensaje del tercer ángel, que son las profecías que faltan por cumplirse, la doctrina, santuario, ley, sábado, entonces necesitamos entender estos principios, que la iglesia es ahora la nación de Israel. Esto se mantiene en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.